Ya estamos. A ver, hoy día nos han programado dos temas, ¿no? Lo que es dolor en el adulto mayor y cuidados paliativos. Lamentablemente son temas muy largos. Vamos a tener que reprogramar lo que es cuidados paliativos, vamos a programarlo, no sé, otro día, unos 45 minutos más aparte o una hora, ¿ya? Hoy día vamos a tratar solamente lo que es manejo del dolor en el adulto mayor. El día, y también creo que tenemos... Doctor, hay un seminario 3, encargado por la compañera Palomino Inca. ¿Cómo? El día de hoy también está programado un seminario, el seminario número 3. De osteoporosis, creo, ¿no? Sí, doctor. Está presente la compañera también. ¿El seminario será hoy o junto con la otra reprogramación? Ya. Doctor, el seminario de enfermedades cardiovasculares. ¿Perdón? Enfermedades cardiovasculares del seminario el día de hoy. Cardiovasculares, ya. ¿Quién hace el seminario? Yo, doctor. Palomino. Ya. A ver, vamos a ver. Ya estarán completos, ¿no? Para empezar de una vez. ¿Están todos? Creo que falta un compañero. ¿Un compañero no falta? Sí, doctor, porque somos 12, con ustedes seríamos 13, pero hay 12 personas. Me imagino que ya debe estar uniéndose en cuestión de minutos. Ya. Voy a quitar la cámara porque como estoy en el hospital, no corre sino con el internet del celular. A ver, ¿se me escucha bien? Sí, doctor. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Doctor, sí se lo escucha. Ya. Sí, doctor. El tema que vamos a tratar hoy es manejo del dolor en el adulto mayor. A ver, es un tema muy, muy importante, porque hay un gran porcentaje de pacientes, casi más del 60% de los pacientes, tienen dolor o sufren de dolor. Y el dolor actualmente ya no se considera como un síntoma. Siempre nos han dicho que el dolor es un síntoma, ¿no? Pero no, actualmente el dolor se considera como una enfermedad. ¿Y por qué como una enfermedad? Uno, porque sobre todo lo que es el dolor crónico estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando básicamente de dolor crónico. ¿Y por qué? Porque el dolor crónico produce una serie de alteraciones eh, en el paciente, tanto en la parte funcional, en la parte mental, produce depresión, ¿no? Produce cambios a nivel de los neurotransmisores cerebrales. Entonces, genera una serie de componentes donde ya no debe considerar solo como un solo síntoma. Si nosotros lo consideramos como un síntoma, solamente vamos a tocar o a tratar de aliviar el problema, pero el problema va más allá, tiene diferentes componentes. Cuando se cronifica el dolor, cuando el dolor se convierte en crónico, estamos hablando de dolor crónico, hay todas estas alteraciones. Entonces, por eso es que debe considerarse el dolor como una enfermedad y no como un síntoma. Ahora, si vamos al manejo del dolor en el adulto mayor, el manejo también es realizado inadecuadamente. Yo no sé si ustedes han visto a un abuelito que le duele la cintura, le duele la cadera, le ponen diclo, de. Y sí, definitivamente le alivia, ¿no? Porque son
tienes el corticoide, la dexametasona, que es un potente antiinflamatorio, y tienes el AINE mismo, que es el diclofenaco, ¿no? Entonces sí le va a calmar el dolor. Pero, o sea, solamente estás tratando el síntoma y no la patología en sí. Y otro error que se comete con ellos es el tema de, que es el tema básicamente de, o sea, demasiada bulla ahí afuera. Se filtra la bulla de afuera. Sí, doctor, un Ah, poco. Sí, doctor, un poco sí. pero no les permite escuchar. No, sí se logra escuchar lo que está explicando, doctor. Bueno, entonces hay una serie de dificultades, ¿no? Cuando se trata dolor en el adulto mayor. Uno, que no sabemos tratarlo, lo tratamos inadecuadamente. Lo primero que hacemos es darle antiinflamatorios, ¿no? Diclofenaco, ketoprofeno, desketoprofeno, ¿no? Celecoxib, todos los coxib habidos y por haber, heterocoxib, valdecoxib, ¿no? Entonces, damos toda esa medicación. Acuérdense que los AINES que producen en los adultos o en todas las personas pueden producir hemorragia digestiva y pueden producir también problemas renales, pueden producir daño renal, la utilización de estos medicamentos. Entonces, por eso es importante saber tratar el dolor en el adulto mayor. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa es importante? Otra cosa que es importante es determinar qué tipo de dolor es, la tipología del dolor. Los dolores se clasifican de acuerdo a su fisiopatología, de acuerdo a su tiempo de duración, ¿no? En dolores, y de eso va a depender básicamente el tratamiento. O sea, de acuerdo a la clasificación fisiopatológica, va a depender su tratamiento. Por ejemplo, si es un dolor de tipo nociceptivo, ¿podrá aliviarse con un AINE? Sí. ¿Con un opioide? Sí. Si es un dolor neuropático, ¿podrá aliviarse con un AINE? ¿Qué opinan? ¿Con un opioide? ¿Qué opinan? ¿Cómo se maneja? Ustedes ya han llevado farmacología, ¿no? Hola. Hola. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Alguien sabe la respuesta? Vanessa. Bueno, doctor, ya, bueno, no en ese, cuando tiene ya muchas sintomatologías, o en el caso que se esté hablando, ya no se trataría con AINES, sino ya con otro tipo de fármacos. ¿Cómo mejora el dolor neuropático? ¿Con qué mejora? ¿Ya han llevado farmacología? Con opioides, Ah, con opioides, doctor. Le ayudaría más que, alivia un poco, pero no completamente. No es el medicamento ideal para el dolor neuropático. Doctor, Sí, doctor, ¿se le puede dar gabapentina? claro. Se utiliza los coadyuvantes, ¿no? Los anticonvulsivantes, los antidepresivos,
corticoides, baclofeno, los relajantes musculares, baclofeno. Toda esa serie de medicamentos son eh, los coadyuvantes, ¿no? Y van mejor para determinado tipo de dolor. Es por eso que es importante que nosotros determinemos si es un dolor de origen, perdón, de origen nociceptivo, este es de origen neuropático, y hay una combinación de los dos. En los pacientitos con cáncer podemos tener un dolor nociceptivo y neuropático a la vez, y eso se llama dolor mixto. Y ahora, en el 2021, la IAPS, que es la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, ha determinado otra tipología de dolor, que es el dolor nociplástico. Anteriormente, el dolor nociplástico se le conocía como dolor de sensibilización central. De ahí pasó a llamarse dolor disfuncional y actualmente se llama dolor nociplástico, ¿no? El dolor ya. Eh, Antes se llamaba pues sensibilización central, dolor disfuncional, y ahora se llama dolor nociplástico. Ha ido variando, ¿no? En el tiempo, cómo ha ido variando los conceptos en el tiempo. Y en este grupo está pues incluido la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia. Entonces acuérdense que es muy importante que nosotros podamos determinar qué tipo de dolor es. Dependiendo de qué tipo de dolor, a eso va dirigido mi medicación. O sea, yo a todos los dolores que existen, no lo puedo tratar igual, no le puedo dar AINES. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? A todos los dolores le doy AINES. Lo primero que se me ocurre es diclofenac, estreptococip, ketoprofeno, desketoprofeno, a todo le doy, a todo. Entonces, eso es muy importante, por eso saber determinar frente a qué tipo de dolor estoy presente, ¿no? Muy bien, dicho este preámbulo, ¿alguna pregunta? El tema de dolor es muy, muy importante, porque la gente no sabe manejar dolor. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Vanessa, Vanessa, Sí, doctor, no, ninguna pregunta de mi parte, doctor. ninguna duda. Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿está Miguel Ángel? ¿No está Miguel Ángel? Doctor, creo que no hay más preguntas. Me preocupo de verdad No, que no creo que pregunten. Pues,
lleva ¿O es que no Tranalpac. Ah, perdón? Me preocupa que no pregunten. ¿O es que no entienden nada? ¿O estoy hablando como loco? Bueno, sigamos. ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo se define el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable acompañada de una lesión tisular real o potencial, ¿no? Es sensorial y emocional y desagradable, ¿no? La lesión puede ser real o puede ser potencial, no puede haber a veces daño, ¿no? Pero el paciente tiene dolor. Un ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Entonces, y lo que falta ahí que es una experiencia personal. Si, por ejemplo, una persona un ejemplo, te hinca o te peñizca, para ti puede ser tolerable. Para mí, yo me puedo revolcar de dolor, ¿no? Entonces, es una experiencia propia, personal, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero si esa cosita no duele, yo me hice lo mismo, pero a mí no me duele. No, pues a ti no te puede doler, pero a la otra persona sí se puede magnificar el dolor, ¿no? Entonces, eso es propio de la persona en sí. Y cuando tenemos un paciente con dolor, tenemos que ver principalmente si es agudo o es crónico, porque cada uno de ellos tiene su manejo también y su forma de poder determinarlo. Un dolor agudo es aquel dolor que se presenta en menos de 3 meses. O sea, tengo un dolor, ¿qué te digo?, de espalda, pero menos de 3 meses, ¿no? Ese es un dolor agudo. En cambio, el dolor crónico es por encima de los 3 meses. Por ejemplo, en el dolor agudo, usualmente hay un daño tisular evidente. Me quemo, me corto, me golpeo, hay algo evidente. En cambio, en el dolor crónico ya va más allá del periodo de curación esperado. Por ejemplo, un paciente que ha sido sometido a una cirugía de pulmón, lo operaron, le hicieron una lobectomía, lo operaron, después de la cirugía salió con dolor, pasó un mes, le dijo el cirujano, no te preocupes, que todo va a ir bien, vas a mejorar, nada, 2 meses, nada, 3 meses, nada, 4 meses, nada, ¿no? Entonces, ya la lesión está curada, la herida operatoria está muy mejorada, sanada, por así decirlo, pero el paciente continúa con dolor, ¿no? Entonces va más allá del periodo de curación esperado, ¿no? El dolor agudo tiene una función protectora. Yo me quemo, me golpean, si yo me quemo, me retiro mi brazo, si me golpean, me voy corriendo. Tiene una función protectora. En cambio, cuando se convierte en crónico, ya no, pierde ese propósito útil, ya no sirve. Al contrario, ¿no? A la persona pues la hace que presente pues otro tipo de patologías psicológicas, psiquiátricas, ansiedad, depresión, porque tiene un dolor constante. El dolor se resuelve, o sea, en el dolor agudo, el dolor calma o mejora cuando ya se resuelve, pues cuando hay un periodo de curación, cuando se resuelve el daño tisular, por ejemplo. En cambio, no, en el crónico no, el dolor se mantiene y provoca deterioro de la salud, sobre todo funcional, mental, ¿no? Los pacientes generalmente se deprimen cuando tienen dolores crónicos, ¿no? ¿Por qué se deprimen? Porque uno, por ejemplo, una artrosis de cadera, una artrosis de rodilla, una persona independiente, comienza, por ejemplo, a presentar dolor y va a empezar a claudicar en su caminar, básicamente por el dolor, ¿no? Entonces, va a haber ya deterioro de la salud. Entonces, es muy importante diferenciar lo que es un dolor
agudo y lo que es un dolor crónico, ¿no? Esto es básicamente para que ustedes vean la prevalencia del dolor en Europa, ¿ya? En Latinoamérica y en Lima. Hay un estudio que recién ha salido en nuestro país, que se hizo a través de una encuesta en el año 2019 y recién ha salido publicada, ¿no? Pero vean ustedes, miren en Europa, el 20% de la población está afectada por dolor crónico, 20% de la población. 1 de cada 5 adultos presenta síntomas de dolor crónico. ¿Qué sucede en Latinoamérica? El 30% de la población está afectada con dolor crónico, el 30%. Eso quiere decir que 3 de cada 10 adultos presentan síntomas de dolor crónico. ¿Y qué se encontró en la encuesta que se hizo de dolor en Lima Metropolitana en el 2019? El 57% de la población de Lima Metropolitana está afectado o presenta dolor crónico. 57%. 6, quiere decir eso, que 6 de cada 10 adultos presenta síntomas de dolor. Las mujeres son las que se comprometen, o sea, hay mayor número de mujeres que de varones, ¿ya? Entonces tengan presente eso. ¿Y cuáles son las repercusiones del dolor? Del dolor crónico, ¿ah? Acuérdense que el dolor agudo tiene una función protectora, calma cuando la lesión se cura. Entonces, el dolor agudo no tiene mayor implicancia en la salud, ¿no? Supuestamente. Si es que le damos un buen manejo. Porque ¿qué es lo que sucede? Gran cantidad de ese dolor agudo que empezó con dolor agudo, nosotros al tratarlo inadecuadamente lo vamos a convertir en un dolor crónico. Y cuando el dolor se cronifica es donde vienen los problemas, ¿no? 2/3 de los pacientes, ¿cuáles son las repercusiones del dolor crónico? Vemos que 2/3 de pacientes con dolor crónico son incapaces de tener un sueño reparador. Son las personas que no pueden dormir en la noche porque le duele la cadera, le duele la rodilla, le duele la cabeza, tiene cefalea, le duele la parte mandibular, ¿no? Y no tienen un sueño reparador. Imagínate. 2/3, ¿ah? 20% de personas con dolor crónico tienen síntomas de depresión. Lógico, si el dolor no me deja caminar, no me deja hacer mis actividades, me limita funcionalmente, y yo que he sido una persona independiente, imagínate, ¿no? 60% de personas con dolor crónico son incapaces de trabajar fuera de su domicilio. 60%. 60%. 50% es menos capaz de mantener relaciones interpersonales y de tener relaciones sexuales. 50%, la mitad de los pacientes. Ahora, el 34% de personas con dolor crónico lo califican como severo. O sea, imagínate, 1/3 de la población básicamente que tiene dolor severo, de acuerdo a la intensidad del dolor. Y 78% de personas con dolor crónico no están contentas con su tratamiento. O sea, quiere decir que llegan a la consulta, de 100 pacientes que llegan a la consulta, 78 no están de acuerdo con lo que le han dado para el dolor. 1, porque no les calma, básicamente. 2, porque gastaron un platal de dinero, pero le dieron un medicamento que no le ayuda prácticamente en nada. O sea, si viene el paciente por un dolor disfuncional, un dolor neuropático, y yo le doy un AINE, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, esas cosas son muy importantes. Pregunta de examen, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? A
¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No, pero no hay duda. Entonces, vean la taxonomía del dolor. Ya hemos visto que se puede clasificar por su tiempo de duración, en agudo y en crónico, ¿no? Pero también lo podemos clasificar de acuerdo a la fisiopatología y de acuerdo a su etiología. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Cuando ustedes van a leer sobre dolor, se habrán dado cuenta que hay múltiples clasificaciones, ¿no? Que al final, en vez de mejorar y ayudarnos, provoca una serie de equivocaciones, hacen que nosotros nos equivoquemos y nos compliquemos. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? Hay múltiples clasificaciones del dolor, pero la forma más organizada y más adecuada es la que les estoy presentando, ¿ya? Para que cuando lean dolor no tengan muchos problemas. Bueno, de acuerdo a su duración ya hemos hablado que puede ser agudo o puede ser crónico. Agudo tiene una función protectora que constituye una señal para el cerebro sobre la presencia de un estímulo nocivo o estímulo en curso. En cambio, el crónico, persistencia después de la fase de curación, involucra la pérdida de la función protectora. De acuerdo a su etiología puede ser no oncológico y oncológico. El dolor crónico no oncológico o bueno, el no oncológico, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es no oncológico, ¿no? Y bueno, puede ser de origen nociceptivo, neuropático o mixto, ¿no? No tiene nada que ver con la parte oncológica. En cambio, el dolor oncológico, sí, pues dolor crónico oncológico, ¿no? Está relacionado con el cáncer como resultado pues, de una infiltración, una compresión de los tejidos blandos de los huesos, ¿no? Entonces hay que tratar de diferenciar lo que es la etiología del dolor. ¿Y esto por qué es importante? Porque mi objetivo en un paciente con dolor crónico no oncológico es la parte recuperativa, sobre todo la parte recuperativa funcional. En cambio, en un paciente con dolor crónico o oncológico, mi objetivo ya no va a ser la recuperación funcional. Básicamente va a ser el manejo paliativo, ¿no? Paliar solamente el dolor, calidad de vida, como decimos, ¿no? Vean, ¿ah? Qué importante es determinar la etiología. Si yo tengo un paciente con un dolor no oncológico y es crónico y no oncológico, mi objetivo está dirigido a mejorar su capacidad funcional, porque si es crónico, de hecho, que este paciente ha disminuido su capacidad funcional. Entonces, mi objetivo principal es recuperar esa capacidad funcional que ha perdido. En cambio, cuando es un dolor oncológico y sobre todo cuando es un cáncer avanzado, nuestro objetivo está dirigido básicamente a mejorar calidad de vida, ¿ya? Y cuando hablemos de la fisiopatología, del dolor, vamos a hablar del dolor nociceptivo, del dolor neuropático, del dolor nociplástico. El nociplástico es el que yo les decía, ¿no? Que anteriormente se llamaba, pues, dolor de sensibilización central, dolor disfuncional, y actualmente la IAPS en el 2021 lo pone dolor nociplástico, ¿no? Y bueno, en los cánceres tenemos, por ejemplo, tenemos un dolor de origen nociceptivo y también neuropático, ¿no? Entonces existe el dolor mixto, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos tipos tenemos, de acuerdo a la clasificación fisiopatológica, tenemos los 4 tipos, ¿no?
el nociceptivo, el neuropático, el nociplástico y el mixto. Un segundito, por favor. Ya, muchachos, discúlpenme la interrupción. Bueno, entonces ven ustedes la importancia del manejo del dolor, ¿no? Hay que ver la duración, si es agudo, si es crónico, hay que ver la etiología, si es oncológico o no oncológico, y hay que ver la fisiopatología. Es importante la fisiopatología en el dolor porque de acuerdo a la fisiopatología nosotros vamos a tratar el dolor, ¿no? Que no suceda lo que yo ya les decía, ¿no? Que todos los dolores, a todo tipo de dolor le damos AINE. Y no es así, porque de acuerdo a la fisiopatología de cada uno va a responder a tal y cual medicamento. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte, muchachos? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Ah? Sí, doctor, se entendió. Porque de acá van a venir varias preguntas, ¿ah? Pues no quiero llantos, ¿ah? ¿Ya? Pues este es un algoritmo, básicamente, para que vean cómo uno debe enfocar a un paciente cuando viene con dolor crónico, ¿no?
como toda patología, como toda enfermedad en medicina, lo importante es la historia clínica, una buena anamnesis, saber hace cuánto tiempo le duele, el tiempo de duración, cómo le duele, si le quema, le arde, le oprime, le palpita, ¿no? Cómo calma, con qué calma, si hay una forma antálgica, o sea, si se pone de costado le calma, si se pone de frente le calma, con qué le calma, con qué aumenta el dolor, ¿no? Y también la valoración funcional. Acuérdense que le dije que en el dolor agudo, lo que queremos es recuperar la parte funcional, ¿no? En el dolor crónico, sobre todo oncológico, solamente es calidad de vida, ¿no? Entonces, pero en el dolor crónico no oncológico lo que queremos hacer es la recuperación funcional, ¿no? Por eso es que dice valorar la parte funcional. Y la clasificación etiopatogénica es muy parecida, miren, ¿no? Eso es lo que yo les decía, ¿no? Hay múltiples clasificaciones del dolor, ¿no? Y eso genera una gran confusión, ¿no? Felizmente actualmente la IAPS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, está tratando de mejorar los conceptos, de tratar de tener una el menor número de clasificación, porque esto genera gran confusión, ¿no? Por ejemplo, en este algoritmo te habla del dolor neuropático, sí, te habla del dolor neuropático, no, neutopático lo han puesto, ¿no? Pero es el dolor neuropático. Te hablan del dolor muscular, te hablan del dolor inflamatorio y te hablan del dolor mecánico, ¿no? Distinta la clasificación, nociceptivo, neuropático, mixto y nociplástico. El neutopático que está acá es el neuropático, ¿no? Porque el neuropático puede ser periférico central. El dolor muscular, que es un síndrome miofacial, encaja en el dolor nociceptivo, ¿no? El dolor inflamatorio también en el nociceptivo. Y el dolor mecánico también en el nociceptivo, ¿no? Entonces, todos estos son dolores crónicos. Y como todo dolor crónico, ya hemos dicho, altera no solamente la parte funcional, sino también la parte anímica del paciente. Entonces, se hace una evaluación psicológica y espiritual. Paciente con dolor crónico, siempre tenemos que tratarlo como una enfermedad, no como un síntoma. ¿Por qué? Porque se altera la parte funcional, se altera la parte anímica, ¿no? Los pacientes tienen ansiedad, depresión, ¿no? Todas esas situaciones generan, y es en conjunto el manejo del dolor, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, y acá está un poquito más claro, ¿no? El manejo del dolor. Primero es un buen diagnóstico, determinar qué tipo de dolor es, si es nociceptivo, si es neuropático, si es mixto, si es nociplástico, qué tipo de dolor es, ¿no? Y una vez que yo hago un buen diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene una neuropatía diabética, tengo que hacer el tratamiento de los padecimientos subyacentes, tengo que hacer el tratamiento de las comorbilidades y también tengo que darle un tratamiento farmacológico y no farmacológico del dolor crónico, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, primero hay que llegar al diagnóstico de qué tipo de dolor es. Y si es, por ejemplo, un dolor asociado a una enfermedad crónica de fondo como la diabetes, tengo que manejar todas las comorbilidades, tengo que manejar todos los tratamientos, pues, los padecimientos subyacentes y darle un tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento no farmacológico básicamente se refiere a lo que es terapia física, terapia intervencionista, ¿no? La terapia psicológica que tiene que recibir el paciente, ¿no? Entonces, manejando el dolor de esta manera, yo voy a producir que ese dolor disminuya, ¿no? ¿Y a dónde estoy dirigido? Como le dije, a mejorar el funcionamiento físico, a mejorar el estado psicológico, a mayor calidad de sueño. Acuérdense, cuando la persona no duerme bien,
el dolor se incrementa el otro día, ¿no? Han escuchado a las personas que dicen, doctor, anoche no he dormido bien y el dolor me ha incrementado. Sobre todo las mujeres, ¿no? Dicen, me duele la cabeza, anoche no he dormido bien, no he podido dormir bien, me duele la cabeza. Tiene cefalea, ¿no? Y también definitivamente vamos a conseguir una calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida en general. Entre más temprano se llega al diagnóstico, más oportunidades de mejorar hay de mejorar los resultados del paciente. Bueno, estas son las vías de señalización del dolor, ¿no? Acuérdense que hay unos sectores periféricos, estos sectores son captados y llevados a la médula espinal, al asta posterior de la médula espinal, van por la vía ascendente, llegan a la región cortical del cerebro y bajan nuevamente, ¿no? Eso lo conocen mejor que yo, que son expertos en fisiología del dolor. Ya han llevado ustedes farmacología, ¿no? Ya han llevado farmacología, ¿no? Vanessa, ya llevaron farmacología, ¿no? Sí, doctor. Ya llevaron dolor entonces también. ¿Ah? ¿Llevaron dolor en fármaco o no? Sí, doctor, pero bueno, todo Sí, tan doctor. rápido. ¿Y lo llevaron solamente una clase o lo llevaron como un segmento? En una sola clase, doctor. Clase no. Una sola clase. Puedo creerlo. Ya. Evaluación del dolor. Entonces, cuando yo evalúo a un paciente con dolor, hay que diferenciar, ¿no? Si es agudo o si es crónico. Si es agudo, yo puedo utilizar herramientas unidimensionales, pero si es crónico, tengo que utilizar multidimensionales. Unidimensionales, por ejemplo, son la escala numérica, ¿no? La ELEVA, la escala visual análoga, que todos nosotros conocemos, ¿no? Que clasifica el dolor de 1 a 10 en puntaje, ¿no? Para ver la intensidad del dolor. En cambio, cuando yo tengo un paciente con dolor crónico, tengo que utilizar otros tests, como por ejemplo el SF36, el WOMAC, el Eurocult, el Pain Detect, el LANS, ¿no? Entonces, son herramientas que no solamente me miden la intensidad, sino me van a ayudar a medir las otras áreas, la parte funcional, la parte anímica del paciente, ¿no? Que son bastante importantes en, en estos pacientes, ¿no? La escala numérica permite al médico clasificar el dolor por su intensidad, ¿no? Las escalas numéricas son las escalas unidimensionales, ¿no? Permite estimar el grado de discapacidad y es un indicador de mejoría, no, a través del tiempo de tratamiento. O sea, la escala numérica, o sea, la que me mide solamente la intensidad. En cambio, las multidimensionales me miden intensidad, capacidad funcional, si el paciente tiene ansiedad, depresión. Y este es el EVA, ¿no? Para medir intensidad. De 0 a 10, de 1 a 3 es un dolor leve, de 4 a 7, de 4 a 6 es un dolor moderado, y de 7 a 10 es un dolor severo. Bueno, esto quedó corto, ¿no? Porque acá dice que en los centros de atención de la práctica clínica el 50% de los pacientes con dolor crónico no experimentan suficiente alivio del dolor. Pero ya hemos visto en una encuesta nacional de nosotros que no es el 50%, sino el 78%.
Pregunta de examen, ¿ah? Después no digan, no, doctor, usted dijo otra cosa. Si bien está acá en la lámina, pero en la encuesta del 2019 que se hizo a nivel de Lima Metropolitana, se encontró que es el 78%. ¿Y por qué no encuentran mejoría estos pacientes, no? Uno, por las tasas de abandono del tratamiento en relación a lo que es la tolerabilidad y las faltas de expectativas. La tolerabilidad es cuando está referido a que, por ejemplo, tú me das tramadol para que yo tome, pero me tienes que decir que el tramadol me puede producir náuseas y vómitos, que me puede producir también constipación, ¿no? Todas esas cosas tienes que explicarme antes de dar la medicación, ¿no? ¿Por qué? Y explicarle que el dolor, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con dolor crónico, tenemos que ser claros con el paciente. No le podemos decir al paciente que le vamos a quitar el dolor completamente y llegar a cero, no. Cuando estos pacientes tienen dolor crónico, nuestra mejor expectativa es que el dolor llegue a 2 o a 3, ¿no? Que sea tolerable ese dolor en el paciente, ¿no? Esas cosas son importantísimas para decirlo al paciente para que no se creen pues falsas expectativas, ¿no? Y el paciente pues piensa que le vamos a calmar completamente el dolor, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, y así como, bueno, ¿no? Ahí están todas las escalas que usted ha mencionado, ¿no? Para clasificar el dolor del paciente, pero ¿cómo determinar si es que el paciente tiene, su umbral del dolor está alto? No, bueno, eso no, para el manejo eso no es importante. O sea, Ah, un paciente te puede tener su umbral alto y te va a decir que tiene, por ejemplo, 7/10. En cambio, otro paciente con su mismo tipo de dolor te va a decir que tiene 4/10. Otro te puede decir 3/10. Es una experiencia propia, personal. ¿Ya? Entonces, si para ti o para mí, por ejemplo, a mí me golpean y tengo un dolor 6/10, me tienes que dar lo que me corresponde. O sea, me tienes que dar la medicación que me corresponde a esa escala. Si tú tienes 2/10, te tendré que dar la medicación que te corresponde por esa intensidad del dolor. O sea, no es importante no es que no sea importante, no es tan trascendente que una persona tenga el umbral alto o el umbral bajo. Eh, es importante, sí, o sea, es definitivamente importante, porque de eso va a determinar si voy a iniciar con un opioide, voy a iniciar con un AINE, o voy a iniciar pues con un paracetamol, con acetaminofén, ¿no? De eso va a depender. Pero en el manejo en sí, no, pues, o sea, si te sale que porque, a ver, porque le golpearon el brazo, tiene un dolor intenso 8/10 y a ti te da 3/10 ese mismo golpe, no tiene relevancia clínica, ¿no? Porque si tiene 8/10, le voy a tener que dar opioides y te daré, eso va a depender mucho del umbral, ¿no? Que tenga la persona. No sé si me dejé entender. sí, sí, doctor, sí. Bueno, no, bueno, entendí es que no va a determinar el grado de dolor que sienta la persona, sino más que todo es en función la A la medicación, intensidad y a la a su intensidad y experiencia el, personal de cada uno, claro, pues. claro, Si para mí es 9, bueno, para mí es 9, pues yo lo tengo como 9 el dolor. Para ti no, puede ser 5. Y pues si te manejaré el dolor como 5.
Pero a mí manéjame el dolor como 9, porque a mí me duele como 9. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, doctor, sí, entendí. Muchos hablan pues del umbral del dolor, sí pues, o sea, es que es importante, ¿no? Porque, bueno, algunos pacientes que tenemos que llegar rápidamente a opioides, pero en la práctica clínica tienes que darles, pues, no, como te digo, es una experiencia propia y personal, no puede ser comparable o equiparable con otra persona, no porque yo me quemé el brazo, yo solamente requerí que me dieran paracetamol. Yo me quemé el brazo y a mí me dieron opioides. Sí, pues porque a mí me dolía, ¿no? Mi umbral es más alto. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la idea? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta avanzando para tratar de acabar? Bueno, y como les dije, según la fisiopatología y la etiología, tenemos el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor mixto. Acá no le he puesto el nociplástico. El dolor nociceptivo, acuérdense, tiene dos tipos. Tenemos nociceptores periféricos y tenemos nociceptores profundos. Los nociceptores periféricos es considerado el dolor somático. Me quemo, me corto, me golpeo, me fracturo el brazo, dolor somático. Pero también tengo nociceptores profundos en las vísceras huecas, ¿no? Dolor visceral, pero también son mediados por nociceptores, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo nociceptores superficiales y tengo nociceptores profundos. El dolor neuropático es un dolor intenso que puede acompañarse de otros fenómenos dolorosos, como por ejemplo la alodinia. La alodinia quiere decir ese dolor, es aquel dolor donde, por ejemplo, la persona, solamente el hecho de que la sábana le roce en la noche en su piel, le hace gritar de dolor. Es una respuesta, pues, desproporcionada al dolor. En ocasiones tiene una respuesta proporcional al estímulo, ¿no? O sea, el solo hecho de que me roce la sábana no es para que me produzca tal dolor, ¿no? Por eso se llama alodinia. Y por eso es una experiencia personal. A esa persona le duele, y le duele intensamente, ¿no? A nosotros, a ninguno de nosotros, por el solo hecho que nos roce la sábana, no nos duele. Y está asociado a pobre calidad de vida, a comorbilidad severa y pobre calidad de vida. En el dolor neuropático hay un daño del sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso central está dañado. Puede ser pues, central, después de un accidente cerebral me puede dar dolor en los brazos, en los miembros inferiores. Periférico, una neuralgia del trigémino, por ejemplo, una neuralgia posherpética, ¿no? Esas son periféricos. Y el dolor mixto incluye, por ejemplo, ambos, ¿no? Al dolor nociceptivo y al dolor neuropático. ¿Y dónde vemos generalmente? En los pacientitos, por ejemplo, con cáncer, ¿no? Pacientitos que tienen, por ejemplo, hipertrofia benigna de próstata y hace metástasis a columna, produce una fractura patológica en la columna que comprime es un dolor mixto. Hay un componente nociceptivo, hay un componente inflamatorio, hay un componente neuropático. Es un dolor mixto, ¿no? Y este es el ejemplo de los tipos de dolores. Lo revisan porque de ahí vamos a tomar el examen. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos múltiples clasificaciones, pero la que ustedes deben de tomar es la que inicialmente les di.
En esta clasificación, por ejemplo, hablan del dolor nociceptivo, bien, pero hablan del dolor inflamatorio, ¿no? Esto lo saqué, por ejemplo, de una clasificación de un libro de reumatología. También manejan dolor porque están relacionados, por ejemplo, a artropatías y todas estas cosas, ¿no? Pero ellos hablan de un dolor inflamatorio, que generalmente se va en la artritis reumatoidea. Pero también hablan del dolor neuropático, ¿no? Que generalmente se da en los pacientes que tienen pues una neuralgia posherpética. Y el dolor disfuncional, ¿no? Que antiguamente se llamaba dolor de sensibilización central. De ahí se pasó a llamar dolor disfuncional. Y actualmente en el 2021 cambió de nombre. Le han puesto dolor nociplástico. Dolor nociplástico. ¿Ya? Entonces, el dolor nociceptivo está causado por un tisular actual o potencial y un estímulo doloso en el nociceptor. Acuérdense que tenemos nociceptores superficiales y profundos, predominantemente regulado por el sistema opioide, pero responde bien a los inhibidores de la síntesis de la prostaglandina. ¿Quiénes son? Los AINES. Entonces, el dolor nociceptivo responde muy bien a los AINES y a los opioides. El neuropático, ya hay una lesión del sistema, ya sea del sistema nervioso central o periférico, pero hay una lesión. También puede haber una respuesta desproporcional al estímulo dado, ¿no? Puede acompañarse de otros fenómenos como la alodinia, como les manifesté, asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida. Los pacientes con dolor neuropático son, creo, los que más sufren, ¿no? Sobre todo estos pacientes con neuralgia, con neuropatía diabética y todas estas cosas, ¿no? El dolor inflamatorio es un dolor espontáneo más por hipersensibilidad al daño tisular y la inflamación, ¿no? La inflamación permite protección, cicatrización y reparación de los tejidos. A menudo es lentamente reversible, ¿no? Y acá pues están los AINES, ¿no? Por eso que, por ejemplo, a estos pacientes los manejan con corticoides y mejora, o sea, mejora el proceso inflamatorio, mejora el dolor. Y el dolor disfuncional, que es el dolor, ya no es disfuncional, ¿cómo se llama? Nociplástico, nociplástico. Esto es un dolor con hipersensibilidad que resulta de un proceso central anormal ante un estímulo anormal, ¿no? Un ejemplo de esto es la fibromialgia. Ejemplo clásico de dolor nociplástico, ¿no? Antes era dolor de sensibilización central, dolor disfuncional y ahora dolor. Con respecto al tratamiento del dolor, vean, por ejemplo, si yo tengo un dolor de componente nociceptivo, va muy bien con los AINES, mejora. Le doy un antiinflamatorio, el paciente mejora. Pero si es un dolor neuropático, le doy un AINE, ¿qué pasa? Nada, por las puras. Le voy a dejar sin riñón y le voy a producir riesgo de sangrado gastrointestinal a un abuelito. ¿Y qué pasa con los opioides? Por ejemplo, si tengo un dolor nociceptivo, también responde muy bien a los opioides el dolor nociceptivo. ¿Y los opioides cómo responden al dolor neuropático? Más o menos, como que te ayuda un poquito, como que sí, como que no. ¿Y cómo va con los opioides potentes? El nociceptivo responde muy bien, el neuropático igual, así sea un opioide débil o un opioide potente, a media caña. Y si es un dolor nociceptivo, ¿cómo responde a los coadyuvantes, por ejemplo, a los anticonvulsivantes, a los antidepresivos, a los corticoides? ¿Cómo responde? Bueno, el nociceptivo más o menos, tirando para menos, ¿no? Pero ¿cómo responden estos medicamentos para el dolor neuropático? Muy bien, súper bien, ¿no? Los opioides son los únicos compuestos que actúan en el dolor crónico, tanto componente neuropático como componente nociceptivo. Pero
actúan mejor en los nociceptores. En el neuropático, a media caña, no son muy buenos. Y la estrategia para el tratamiento es el tratamiento multimodal. Ese es el tratamiento. Y el tratamiento multimodal está referido ¿a qué? A que yo dé un tratamiento farmacológico óptimo. ¿Qué quiere decir? Que es un dolor nociceptivo, emplee un AINE o un opioide. Si es un dolor neuropático, debo utilizar un coadyuvante, ¿no? A eso se refiere el tratamiento farmacológico óptimo, ¿no? Pero como les dije que hay diversas áreas más afectadas, entonces tiene que ver la educación del paciente, tengo que educar que el paciente, tengo que explicarle que si es un dolor crónico, no le voy a llevar a cero el dolor, voy a llevarle entre 2 y 3 al dolor, ¿no? Terapia psicológica, el paciente ya debe estar con deterioro, que fue con deterioro funcional y que actualmente probablemente ya tenga una depresión. Tiene que ver con medicina física y rehabilitación, y también si no hay mejoría con terapia intervencional, ¿no? Esta es la escala, esta es la escalera analgésica, la conocida escalera energética, que lo hicieron en el año 60, ¿no? Imagínense, hasta ahora sigue vigente, ¿no? Hasta ahora sigue vigente. En el primer escalón, ¿a quiénes tenemos? En el primer escalón tenemos los opioides, los analgésicos no opioides, el AINE, el paracetamol y el metamizol. En el segundo escalón, los opioides débiles, codeína, dihidrocodeína, tramadol. Y en el tercer escalón, a los opioides fuertes, o opioides potentes, opioides mayores, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona y butano. Y recorriendo todos los escalones, los coadyuvantes. Los coadyuvantes. Recorriendo todos los escalones, los coadyuvantes. ¿Y cuáles son los coadyuvantes? Los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los corticoides, el baclofeno. Todos esos son coadyuvantes. Bueno, lo que ya les dije, lo que pueden producir los AINES, los riesgos que producen. Algo muy importante que es la terapia opioide, es una terapia usual de primera línea. ¿Para qué? Para el dolor agudo severo, para el dolor crónico de moderado a severo relacionado con cáncer, VIH o enfermedad terminal. El uso a largo plazo de la terapia opioide en diversos síndromes dolorosos está aumentando. La evidencia reciente va en aumento y es aceptada por los especialistas de dolor. La clasificación es en los analgésicos opioides, ustedes ya saben, opioides débiles, fuertes. La eficacia de ellos principalmente en el dolor nociceptivo, parcialmente en el dolor neuropático. ¿Dónde van a actuar estos opioides? Ellos actúan a nivel central, en los receptores mu, kappa y gamma. Cuando actúan en los receptores mu, hay analgesia, puede producir depresión respiratoria, estreñimiento, euforia, miosis. Muy parecido también en los kappa, ¿no? Pero en los gamma no se sabe realmente qué producen, ¿no? Solamente sabemos de mu y kappa. Recomendación de los analgésicos opioides: tratamiento de dolores moderados a graves. No solamente son para los severos o los graves, ¿no? Para los moderados también. Cáncer, VIH, SIDA, cirugías, accidentes de tránsito, tratamientos falciformes, dolores crónicos. Y aquí básicamente tenemos
Están los antidepresivos, la duloxetina, la venlafaxina, la methicillina, ¿no? Los antipilépticos como pregabalina, gabapentina, carbamazepina, y otros coadyuvantes como los apósitos de lidocaína, los parches de capsaicina, la prednisona, la dexametasona, el clonazepam, el baclofeno, coadyuvantes. Muy bien. Entonces, aquí básicamente la sociedad americana nos dice que los opioides son la piedra angular para el manejo del dolor en el adulto mayor. ¿Ya? Olvídense de tratar dolor crónico en el adulto mayor con AINES. Yo no puedo dar AINES de por vida a los pacientes, no lo puedo dar por más de una semana. Y a veces están dando AINES 2, 3 meses a los pacientes, sobre todo los reumatólogos, ¿no? Es una locura, de verdad. El AINE está indicado básicamente para el dolor, para los dolores, no, perdón, los AINES no están indicados para el dolor crónico, no tengo que manejarlo con los opioides, ¿ya? Si tengo un dolor leve, utilizaré acetaminofén, porque como ustedes saben, yo puedo utilizar 1 gramo de paracetamol cada 6 horas. Si tengo un dolor moderado, puedo darle un tramal. Si tengo un dolor severo, voy a darle una oxicodona, una metadona, ¿ya? Muy bien, y estas son las barreras para el tratamiento efectivo con opioides. Hay tanto de los profesionales como de los mismos. Por parte del profesional, porque es muy engorroso, por ejemplo, sacar las recetas especiales, ¿no? Es todo un trámite, y es encima que te ven a supervisar, viene la DISA, te pide las recetas, es todo un tema. La ignorancia, el miedo que tienen los mismos colegas del uso de los opioides, ¿no? A veces nos enseñan dolor y manejo de opioides personas que nunca en su vida han manejado, que son igual que nosotros, solamente lo han leído, ¿no? Entonces, es ahí el problema, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Alguna? buenas noches. Una consulta. El dolor neuropático posherpético, bueno, en un caso muy particular en la región costal, subcostal, ¿no? En un caso de un familiar, se ha estado intentando tratar ese dolor, pero como usted refiere, hasta la ropa le genera molestias, las sábanas le generan molestias, y no, con distintos especialistas no han podido lograr calmar ese dolor, doctor. Ah, sí. ¿Y qué han utilizado en ella? Eh, no podría decirle de manera exacta, pero sí sé que fue donde distintos especialistas, ¿no? Pensaron que inclusive eran lesiones adherenciales, pensaron que era un problema de la vesícula, de la cápsula de Gleason, pero el dolor era muy superficial. Ya. Probablemente sea un dolor neuropático, ¿no? Probablemente, pero primero habría que buscar la causa, ¿no? O sea, ¿qué le causó? De repente, ¿y no tiene otros puntos dolorosos? No, doctor, la zona era bastante limitada y como venía detrás hacia adelante y como alguna vez ella refirió supuestamente una fase vesiculosa, no por eso el primer diferencial era la neuropatía posherpética. Ujú. Bueno, ahí básicamente hay que evaluar, ¿no? Primero ver qué puede haber causado. Acuérdate que los dolores, por ejemplo, eh, neuropáticos, hay una lesión
sea, hay una lesión nerviosa que puede ser central o periférica. Central no creo que sea, o podría ser periférica. De repente hay un problema de una fractura patológica en las vértebras, hay compresión radicular por la vértebra, o hay una neuralgia posherpética, pero las neuralgias posherpéticas mejoran, por ejemplo, con tratamiento, con gabapentina, no calma completamente, pero sí disminuye, se hacen bastante tolerables, y con el tiempo van desapareciendo, ¿no? Tenemos los parches de silocaína, ¿no? Si es localizado es mucho más fácil manejarlo, ¿no? Porque puedes colocarles parches de silocaína. Entonces se tendría que determinar si realmente es un dolor neuropático y qué es lo que está causando, ¿no? ¿Qué es lo que está causando? Justo ahí en el hipocondrio derecho. Sí, doctor, en el borde costal, en la línea medio axilar, de la parte dorsal, ¿no? Derecha y rumbo al hipocondrio derecho. Ya han probado con todo ya. Pero les habrán puesto parche. No lo he visto con parche, no la visito muy seguido, pero me había comentado que había ido donde varios especialistas y le habían dado hasta desde Celecoxib, gabapentina, le habían dado tramadol. O sea, creo que ha tomado múltiples medicamentos para el dolor, pero hasta ahora no evoluciona de manera favorable. El dolor se mantiene. Me comentó justo lo mismo que usted acaba de mencionar, ¿no? Que cuando le pasa la ropa por esa zona siente molestias. Claro, ya hay un componente ahí, eso se llama alodinia. Entonces, es un dolor crónico. Lo más probable es que ya haya un componente anímico, ya haya alteración, ya haya depresión, ansiedad, ya hay pensamiento catastrófico de como dicen los expertos en dolor, hay ideaciones catastróficas, catastroficación, ¿cómo es? Catastroficación del dolor. Ya tiene ideas catastróficas el paciente de que nunca se va a curar, que las cosas van a ir peor, que tiene algo malo. Entonces, como te digo, el manejo no solamente es medicamentoso, el tratamiento es multimodal, terapia física, terapia intervencionista, de repente hay compresión de la raíz nerviosa y necesita un bloqueo, ¿no? De repente, como ya es un dolor crónico, va a necesitar ayuda psicológica, ¿no? ¿Tendrá un adecuado sueño reparador o eso también ya está alterado y está produciendo más dolor? Todo es un círculo vicioso, que se tiene que verificar, pues. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Un segundo, por favor, me están llamando del hospital. Un segundo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, muchachos? Pregunten, ¿ah? Yo no sé por qué no preguntan, me preocupa de verdad. De repente no, de repente no he entendido nada. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces empezamos con el seminario. 20 minutos, por favor, ¿ah? Ya, doctor. Ya, Vanessa, 20 minutos, ¿ah? Ya, ahora lo proyecto.
Y empezamos, Vanessa. ¿Se visualiza, doctor? Todavía no. Todavía no se visualiza. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Vanessa Palomino Inca y voy a hablar sobre el tema de enfermedades cardiovasculares en el adulto mayor. Primero definir, bueno, ¿no?, qué son las enfermedades cardiovasculares. Bueno, ¿no?, son estas enfermedades, estas cardiopatías que vamos a encontrar en el adulto mayor y también van a estar relacionadas también con enfermedades tanto que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Vamos a encontrar diferentes esta- estas enfermedades. ¿Por qué van a ser importantes? Porque van a ocupar una posición central entre los problemas de salud en los ancianos, en los adultos mayores. Bueno, no es se va a presentar en la edad adulta. Vamos a ver con mayor frecuencia en personas con edad avanzada. Y va a ser una de las principales causas de muerte de estos, del anciano, ¿no? Y también puede llevar, viene a ser también una fuente importante para que el anciano entre a un periodo de incapacidad o dependencia. Eh, ¿Qué va a conllevar a esta enfermedad, ¿no? Estas enfermedades cardiovasculares, una edad mayor a 55 años, diabetes, hipertensión, tabaquismo. Se ve que hay mayor predisponencia en el sexo masculino. El alcohol, el abuso de otras sustancias, drogas, y el sedentarismo, la obesidad y muchos factores que van a predisponer a que nosotros, a que el paciente o el adulto mayor pueda contraer lo que es una enfermedad cardiovascular. Entre los cambios estructurales en el sistema cardiovascular, vamos a ver a las arterias que se engruesan y se vuelven rígidas. De los cuales vamos a ver una disminución de la capacidad de reserva del corazón, bueno, ¿no?, que predispone a la presencia de enfermedades y también a que se limite lo que es la capacidad del ejercicio. No se va a limitar al hacer ejercicios. De los cuales esto de acá esta condición va a estar favoreciéndose, va a favorecer una presión arterial alta, de los cuales se va a ver, ¿no? Es muy frecuente, se va a ver muy frecuente en el anciano. El corazón no puede alcanzar frecuencias cardíacas tan altas con el ejercicio, teniendo que recurrir a adaptaciones de su fisiología para intentar mantener un funcionamiento adecuado. O sea, va a haber, bueno, ¿no?, al anciano, al no poder mantener el ritmo con el ejercicio, va, va, a, va a activar factores que ayuden, pues, ¿no?, a que el funcionamiento se estabilice, pero eso a la larga va a contraer a los que son problemas en el sistema cardiovascular. ¿Qué vamos a ver en los cambios? Bueno, ¿no? En los cambios en cuanto a la anatomía del corazón, vamos a ver las válvulas aórticas fibrosadas o calcificadas en un 65%. Va a haber mayor engrosamiento, rigidez de las válvulas, con presencia de soplos. Va a haber, ¿cómo se llama?, un incremento de la masa cardíaca
También va a haber engrosamiento del endocardio. Y vamos a ver diferentes cambios anatómicos que se van presentando en el corazón, de los cuales también se va a ver lo que es los depósitos de lipofuscina. ¿Y a qué llamamos a los depósitos de lipofusina? Vamos a llamar a ver, van a ser, ¿cómo se llama? Estos depósitos. Bueno, no. Este depósito de lipofusina es muy importante, ya que ese va a ser un signo de vejez celular que va a ser originado por los radicales libres. Así que si vemos que en estos cambios anatómicos va a haber estos depósitos, vamos a ver que ya no, el corazón está haciendo, las células se están siendo dañadas. Las células del corazón están siendo dañadas. En cuanto a los cambios biológicos del sistema nervioso, ¿no? Vamos a ver alteración en la regulación del volumen, vamos a ver lo que es la respuesta y densidad beta-adenoreceptora a nivel vascular, cardíaca y renal, la vamos a ver disminuida. También vamos a ver la disminución de la sensibilidad y respuesta varoséptica. También vamos a ver una alteración en la regulación del volumen. Y en cuanto a los cambios en el endotelio, va a haber una pérdida de la respuesta vasodilatadora del endotelio, va a haber el aumento de la resistencia vascular periférica, el aumento de la presión del pulso, también vamos a ver una disminución de la actividad de la renina plasmática. Vamos a ver el endurecimiento y el estreñimiento de las arterias con aumento de la poscarga. O sea, todo eso de ahí va a condicionar a que el corazón ya empiece ya el corazón y las arterias y los vasos sanguíneos empiecen ya a degenerarse y llevar a lo que es una enfermedad cardíaca. En cuanto a los cambios de función, vamos a ver que se reduce la fase de llenado, también va a haber una reducción del gasto cardíaco, va a haber mayor contractibilidad, va a haber, ¿cómo se llama?, un pequeño aumento compensatorio en el volumen por latido, va a haber un ligero aumento en la frecuencia cardíaca, de los cuales todos estos cambios de la función cardíaca van a conllevar a una alteración. En el estudio del EKG vamos a ver alterado lo que es, vamos a encontrar una onda QS grandes, anomalías aisladas graves de la ST. Va a haber una fibrilación auricular. Vamos a ver también el electrocardiograma, un bloqueo auriculoventricular en el primer grado. En cuanto ¿qué enfermedades más frecuentes en el anciano vamos a ver? Como le mencioné al inicio, la hipertensión arterial, una de las principales factores de riesgo cardiovasculares, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica, cardiopatías valvulares, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva. De los cuales con la presencia de cada uno puede llevar a una discapacidad del adulto mayor, o puede llevar a la muerte, ¿no? Si no es tratado, o bien, ¿cómo se llama?, ya viene un proceso ya más degenerativo. En cuanto a la hipertensión arterial, tiene mayor factor de riesgo de un accidente cerebrovascular y una insuficiencia cardíaca congestiva y cardiopatías coronarias. Se puede detectar y controlarse. Vamos a ver una hipertensión sistólica aislada con una presión mayor de 160 sistólica y diástole mayor de 90. Vamos a ver lo que es la presión aumentada con la edad y se estabiliza, no a los 60 años. O sea,
Vamos a ver también una cardiopatía isquémica, de los cuales esta enfermedad cardíaca se produce un defecto de la perfusión sanguínea del miocardio debido a la obstrucción de las arterias coronarias, de los cuales, bueno, no, ahí vamos a ver la arteriosclerosis, que se van a formar como placas, que eso va a impedir, ¿no?, que se dificulte el flujo sanguíneo y produzca lo que es una isquemia. Y como consecuencia vamos a ver lo que es la angina de pecho, los infartos agudos del miocardio. Bueno, no, ya que eso acaba con, y eso de ahí lo vamos a, bueno, no se dice que esto de acá es un deterioro silencioso del músculo cardíaco, que, bueno, no, que puede hacer un corazón insuficiente, un corazón que no está funcionando bien. Bueno, ¿no? ¿Cómo vamos a ver a un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, ¿no? Vamos a ver a un paciente con alteración de la función del corazón, de los cuales es incapaz de bombear la sangre de forma adecuada hacia todo su cuerpo, hacia todo su organismo. Va a presentar disnias, dificultad respiratoria, de los cuales va a ver cómo se llama, vamos a ver también la presencia de edemas, acúmulos de líquidos en las partes, en las extremidades, tanto en las piernas, en, en los brazos. Vamos a ver a un paciente cansado, con fatiga muscular, tanto por el mal funcionamiento, ¿no?, que está teniendo el corazón. Vamos a ver, bueno, ¿no? Y bueno, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca también va a ser uno de los principales motivos de ingreso hospitalario. Tiene un mal pronóstico a corto y mediano plazo. Y bueno, ¿no? Es una patología frecuente en el anciano, ya que vamos a ver reingresos, ¿no?, por la insuficiencia cardíaca y recaídas, ¿no?, de estos pacientes. Y la insuficiencia cardíaca tiene un gran índice de mortalidad si no lo prevemos o no lo controlamos. En cuanto a la arteriopatía periférica, es una enfermedad arterial periférica producida por las arteriosclerosis. Además afecta a las arterias coronarias y cerebrales, en los cuales fundamentalmente se localiza fundamentalmente en las arterias que dan riego sanguíneo a los miembros inferiores. Bueno, ¿no? Vemos ahí la estenosis calcificada de la aorta, el prolapso de la válvula mitral. Y eso sería todo, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para su compañera? Pantoja, ¿alguna pregunta? No, doctor, por el momento. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes o cuál es la fibrilación más común, Vanessa, en el adulto mayor? ¿Qué tipo de arritmia es la más común? ¿Qué tipo de arritmia? Claro, ¿qué tipo de arritmias son las más comunes? No lo he leído muy bien, doctor. No se he leído, no me acuerdo. Eso es importante. ¿Qué tipo de arritmia es más común, Pantoja? Quizá la paroxística o ¿La qué? la arritmia paroxística. Paroxística.
¿Así? Doctor, ¿puede ser la fibrilación auricular? Diana, Ajá, la fibrilación sí, auricular ajá, sí, la fibrilación auricular. es la arritmia más frecuente que se presenta en las personas mayores, ¿no? Ujú. Claro, y puede causar lo que es, doctor, tromboembolismos cerebrales, la fibrilación auricular. Claro. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, conste que de ahí van a venir dos preguntas, ¿no? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, damos por culminado la teoría y el seminario. ¿Algo más? Doctor, gracias. Ya. Nos vemos entonces. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. En esta oportunidad para tocar